El secreto de las maravillas. Hoy viajamos al siglo XVIII, a un rincón de España que en aquellos días sufrió los azotes de la desgracia, Cejín, un pueblo enclavado en la región de Murcia. En ese tiempo, los cejineros vivían bajo el peso de epidemias, sequías y cosechas devastadoras, mientras una crisis de fe hace sentir su vacío en cada rincón. En medio de este ambiente, el fraile Francisco Moreno, del Colegio Misionero Apostólico de San Esteban, experimentó una visión profunda. En sus oraciones se le apareció la Virgen María, con un rostro de infinita ternura y paz. Con el alma encendida por esta aparición, el padre Moreno comprendió que la salvación de su pueblo podía encontrarse en la devoción a la Virgen que había soñado. Pero no solo era el pueblo de Cejín el que estaba necesitado. El propio Colegio Misionero de San Esteban, donde el padre Moreno ejercía su ministerio, sufrió una gran falta de vocaciones. Sus novicios, sin una devoción que llenara el espíritu y el corazón, no encontraban el impulso para seguir con entrega el camino del noviciado. En esa situación, el padre Moreno tuvo un sueño en el que vio la imagen de la Virgen en una solución, algo que pudiera inspirar la fe a Cejín y brindar a los jóvenes y los religiosos una fuente de inspiración que los guiara en la vida consagrada. Decidió hacer esta visión una realidad. El padre Moreno confió en que una imagen de la Virgen ayudara a devolver la esperanza a Cejín y traer vocaciones al convento. Su sueño, sin embargo, no podría realizarse sin ayuda, y fue entonces cuando la providencia divina puso en su camino a un hombre devoto y generoso, Pedro Peretti. Pedro Peretti era un hombre de gran fe, y al escuchar la historia del padre Moreno se conmovió profundamente. Peretti comprendió que la Virgen que había visto el fraile podía traer alivio y esperanza a Cejín, así que decidió costear la creación de la imagen que el fraile había soñado. Se entrevistó en secreto con el padre Moreno para definir los detalles, y con una determinación compartida pusieron en marcha el ambicioso proyecto. Fue su hermano Lorenzo Peretti quien personalmente encargó la realización de la imagen a un renombrado escultor de Nápoles, Nicolás Fumo, escultor de cámara del rey Felipe V. Peretti y el fraile sabían que Fumo tenía un talento inigualable para capturar la esencia sagrada de sus figuras, y confiaron en que él sería capaz de plasmar esa paz y devoción que el padre Moreno había visto en su sueño. La Virgen de las Maravillas ya obraba milagros incluso antes de que su imagen llegara a Cejín. En una aldea cercana, una mujer conocida, alejada de la fe, tuvo un sueño que transformaría su vida. En él, la Virgen se le apareció con una mirada llena de compasión, guiándola por el camino de la fe. Al despertar, la mujer, conmovida profundamente, se confesó por primera vez, comenzando una vida renovada de devoción. Y quizá uno de los milagros más sorprendentes fue el de Miguel Lozano, un vecino de la Encarnación que se encontraba en su lecho de muerte. Un amigo le aconsejó que se encomendara a la Virgen que había de llegar a Cejín, y así lo hizo. Sin embargo, Miguel falleció, recibiendo la extremaunción por parte del cura local. Aquella noche, durante el velatorio, un gran estruendo sacudió la casa, y los presentes, asustados, salieron apresurados. Al amanecer, se armaron de valor para entrar nuevamente en la casa, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Ahí estaba Miguel, vivo y consciente. En su mirada había algo inexplicable, y al ver, dijo que a la Virgen que se le había encomendado lo había devuelto a la vida. Describió entonces una mujer celestial, cuya imagen era idéntica a la Virgen de las Maravillas. Fue así, como en plena vida, se descubrió otro prodigio de la Virgen que había de llegar a Cejín. El escultor Nicolás Funo recibió el encargo en su taller napolitano. Durante días intentó plasmar en la Virgen el rostro de serenidad y amor que el padre Moreno había descrito, pero sus primeros intentos no lograban capturar aquella expresión. Agotado y desesperado, una noche decidió descansar, y fue entonces cuando una visión celestial iluminó su mente. En su sueño, el escultor vio la imagen de la Virgen con una claridad especial. Inspirado por aquella aparición, Fumo retomó su trabajo, y se dice que en sus manos parecían moverse guiadas por ángeles, esculpiendo con precisión divina cada detalle. Al concluir la obra, Fumo quedó maravillado por el resultado, pues la imagen parecía irradiar una espiritualidad tan auténtica que quienes la miraban sentían que estaban frente a la mismísima Madre de Dios. Se cuenta que al terminarla, la escultura fue elevada a los cielos, donde fue abrazada por la Virgen, la que está en cuerpo y alma junto a Dios, reconociéndola como su propio reflejo enviado a la tierra.
Con la imagen terminada, Lorenzo Peretti emprendió el viaje de regreso desde Italia, llevando consigo a la Virgen de las Maravillas. Sin embargo, el trayecto estuvo lejos de ser tranquilo. En medio del feroz rugir de la tormenta que amenazaba con partir el barco en dos, los marineros ingleses, desesperados y sin esperanza, descubrieron que entre la carga había una imagen de la Virgen, sin más salida que encomendarse a lo divino. Elevaron sus plegarias a la Virgen de las Maravillas, rogando por su protección. En ese preciso instante, las olas comenzaban a calmarse y el viento feroz se apaciguó. El barco, milagrosamente, se mantuvo a flote. Conmovidos por la intervención celestial, aquellos marineros que hasta entonces habían sido protestantes, renunciaron a su fe y abrazaron el catolicismo, convencidos de que la Virgen les había salvado la vida. Cuando el barco que transportaba la imagen de la Virgen de las Maravillas arribó finalmente a Cartagena, la atmósfera era de inquietud y expectativa. La travesía había sido durísima y los fardos de ropa que acompañaban la imagen estaban completamente podridos, devorados por la humedad y las tormentas del mar. El padre Moreno, a los que allí se congregaron, contenían la respiración, temiendo que la imagen sagrada hubiera sucumbido a la inclemencia del viaje. Pero al abrir el embalaje, un silencio reverente envolvió a los presentes. La Virgen apareció ante sus ojos como recién salida del taller, radiante e inmaculada, con una belleza que parecía desafiar toda lógica. No había ni rastro del daño que había consumido todo lo demás del barco. En ese momento todos supieron que la Virgen había sido protegida por una mano divina, y la noticia del milagro comenzó a extenderse como fuego sagrado por toda la región. Los cartageneros, al conocer el relato del milagro y la belleza de la imagen, pidieron al padre Moreno que les permitiera quedarse con ella, pues sentían que habían sido enviadas para protegerlos. Firme en su propósito de llevar la imagen a Cejín, el padre Moreno se negó, pero accedió a permitir que el pueblo de Cartagena eligiera el nombre de la Virgen. En una bolsa, los cartageneros colocaron cientos de papeles con diferentes nombres, mientras el padre introdujo un único papel que decía Virgen de las Maravillas. Cuando se agitó la bolsa y extrajeron el primer papel, para asombro de todos, el nombre que salió fue precisamente Maravillas. Incrédulos y fascinados por lo que parecía ser una señal divina, los cartageneros decidieron repetir el proceso, y una vez más apareció el mismo nombre. Al intentar una tercera vez, el nombre Maravillas volvió a surgir. Comprendieron entonces que era un designio celestial. Aquella Virgen debía llamarse Maravillas y traer con su nombre el milagro de la esperanza. Así, la Virgen de las Maravillas emprendió su camino final hacia Cejín, acompañada de Pedro Peretti y el padre Moreno. A su llegada fue recibida por una multitud que colmaba las calles, celebrando su arribo con devoción y alegría. Para el padre Moreno y los cejineros era la respuesta a todas sus oraciones. Desde su llegada en 1725, la Virgen de las Maravillas fue vista como una bendición. Los males que azotaban el pueblo comenzaron a cesar, las plagas disminuyeron, las cosechas mejoraron y el espíritu de los cejineros renació. Conmovidos por estos signos, en 1727 el concejo de Cejín proclamó a la Virgen de las Maravillas como protectora y abogada de la villa. En los años que siguieron, la Virgen de las Maravillas fue testigo de innumerables milagros. Entre los milagros que se narran está la de una mujer que, atormentada por el maligno, fue exorcizada por la intercesión de la Virgen de las Maravillas. Y además ocurrió otro gran milagro, cuando un niño sufrió un grave accidente en los campos de Lorca, quedando prácticamente partido en dos. Desesperados, más de 40 personas hicieron una peregrinación a Cejín, pidiendo la intercesión de la Virgen de las Maravillas. Al regresar, el niño sanó milagrosamente, lo que fortaleció aún más la devoción a la Virgen en la región. Muchos testimonios de sanaciones, conversiones y cambios de vida han sido registrados a lo largo de los siglos, todos ellos impulsados por la fe en la Virgen de las Maravillas. Cada vez que un fiel se encomendaba a ella, ya fuera por una enfermedad, una necesidad o una petición especial, la Virgen intercede de manera especial y su imagen seguía siendo un símbolo de luz en la oscuridad. Tras la llegada de la Virgen de las Maravillas a Cejín, la devoción del pueblo creció como un fuego sagrado, envolviendo cada rincón con su fervor. Los corazones de los cejineros latían al unísono, convencidos de que bajo su manto celestial encontrarían consuelo y protección. Fue entonces cuando el concejo, en 1729, tocado por la fe que resonaba en cada alma,
La proclamó abogada y protectora de la villa, entregándole a la Virgen el destino de Cejín. La fama de la Virgen trascendió más allá de las fronteras del reino, llegando hasta don Carlos de Borja, cardenal y vicario general de los ejércitos de España, patriarca de las Indias Occidentales y aquel que ofició el sagrado matrimonio entre el rey Luis I y la reina Luisa María de Orleans. Devoto de la Virgen, don Carlos concedió 100 días de indulgencia a quien rezara una salve en su honor. Con ese gesto consagró la poderosa devoción que la Virgen de las Maravillas había despertado, bendiciendo a todos aquellos que acudieran a ella en busca de consuelo y esperanza. La historia de la Virgen de las Maravillas es sobre todo una historia de fe y de esperanza, porque desde aquel sueño del Padre Moreno hasta su llegada a Cejín fue una constante muestra de que en medio de la adversidad siempre hay un lugar para la fe. Cada cejinero sentía y sigue sintiendo que es suyo y que ella es de ellos, como una madre que los guía y cuida. El secreto de las maravillas.